La cruz no será más pesada que la gracia que me da. Y si la tormenta me espanta, no podrá esconder su faz. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a los que hoy nos acompañan a la Iglesia de Cristo, esperando que sigan viniendo. Para que Dios pueda trabajar en la vida de una persona, pues se tiene que acercar a Él. Así dice la palabra de Dios. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a vosotros. Bueno, pues finalmente, no sé si ustedes se fijaron, pero pues finalmente cayó agua. Yo ya estaba esperando que cayera una agüita de esas y cayó, pero muy bien, gracias a Dios. Se llenaron mis barriles de agua. Pareciera como que Dios nos está abandonando, ¿no? Cuando no llueve, así se imagina. Pero gracias que llovió y yo me hice esta pregunta. ¿Dios me ama? Es una pregunta que quiero ponerlo aquí como dice en la mesa. ¿Dios nos ama? Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes podrían decir, ay hermano, qué pregunta tan insensata, pues ya sabemos que sí nos ama, ¿verdad? Así quizás muchos de ustedes podrían contestarme, pero yo quiero que se hagan esa pregunta. ¿Dios me ama? Yo sé que a lo mejor para dar una respuesta a esta pregunta es muy fácil contestar cuando tenemos todo, cuando vivimos bien, tenemos casa, tenemos salud, tenemos a nuestros hijos, tenemos un país maravilloso. Podemos decir que sí nos ama porque vemos que Dios es bueno. Pero si estuvieran sufriendo, estuvieran batallando con alguna enfermedad, o no tuvieran trabajo, o perdieran a un familiar, quizás podrían decir que Dios no los ama, que Dios los ha abandonado. Así hay mucha gente que así piensa. Hay otros que no, Dios me ama y inclusive aseguran que Dios siempre está con ellos y que Dios los ama. Y claro, de la única manera para poder dar respuesta a esta pregunta de que si Dios nos ama, pues Él mismo nos da la respuesta. Y quisiera yo compartir con ustedes dos escrituras basadas en cómo puedo demostrar que Dios ama a su creación. La primera va a ser en Mateo 23 y en el versículo 37. Mateo 23 y vamos a leer el versículo 37. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas
apedreas a los que te son enviados? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Bueno, podemos observar que en esta escritura la palabra de Dios nos explica claramente cómo actúa el hombre. Maltratan a los que predican, apedrean a los que son enviados. Dios demuestra aquí primeramente que quiere dar sabiduría y consejo al hombre, pero él no lo acepta. La segunda cosa que puedo observar aquí es que el Señor, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Eso es llevar el evangelio. ¿Cuántas veces, dice Dios, quiero juntarlos a ustedes todos juntos, como hace una gallina junta a sus polluelos? Ese versículo para mí me llama mucho la atención y me demuestra otra vez que Dios, siendo Padre, desea que sus hijos estén juntos, así como junta la gallina a sus polluelos. Yo he visto algunos videos donde, no sé si ustedes han visto, que está la gallina y están los pollitos, y viene un halcón o viene un depredador así para atacarlos, y la gallina se le echa encima. Quién sabe cómo lo hace, pero la gallina espanta al águila o al ese, ¿no? Y me llama mucho la atención porque aquí Dios demostraba que Él deseaba juntar a su pueblo. Entonces, para mí demuestra que Dios amaba a su pueblo de Israel, basándome en esta escritura. Pero ellos dicen, no quisiste. La segunda escritura que voy a llamar para saber si Dios nos ama, la vamos a encontrar en Romanos capítulo 5 y vamos a ver el versículo 6. Romanos capítulo 5 y vamos a leer el versículo 6 y 8. Vamos a ver qué dice ahí también. En Romanos 5, del 6 al 8, dice la palabra de Dios: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esta primera escritura la quiero agarrar personalmente como para mí, porque yo, antes de conocer a Cristo, antes de saber lo que había hecho por mí, pues yo era demasiado débil. Yo no digo que no soy débil, pero era demasiado débil. Y él a su tiempo murió por un impío. ¿Por qué? Porque yo en mi mente nada más hacía o pensaba pensamientos impíos, pensamientos inicuos, pensamientos malos. Nada más en nuestra mente era lo que generábamos constantemente. Pero Cristo a su tiempo murió por mí o por los impíos. Dice el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. También lo entiendo. Hay personas que quizás puedan sacrificar algo por otros que son buenos. Hay personas como padres de familia, madres, que hacen todo por sus hijos. Se sacrifican por los buenos, no se sacrifican por los malos. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si pongo el versículo 6 conectado con el 8, yo siendo un enemigo en mi mente, por mis pensamientos impíos, era enemigo de Dios. En tal forma, nuestro Señor no tenía ningún derecho de venir a morir por mí. Lo más lógico sería que me matara, porque esa es la paga del pecado, la muerte. Sin embargo, aquí el Señor me está diciendo, ¿verdad?, que Dios muestra ¿qué? Su amor para con nosotros. Son dos escrituras muy buenas que debemos de observar. Si tú te preguntas, ¿Dios me ama? Claro, ahí está la respuesta. Dice la Biblia que Dios nos ama, ¿verdad? Siendo pecadores, demuestra su amor enviando a su Hijo a morir por un pecador. Pero hay un problema con este amor. Para muchos le decimos a Dios Padre, ¿verdad? Bendito Padre, es mi Padre. Sin embargo, la mayoría de las personas o nos hacemos o no queremos entender qué significa ser un padre. Un padre, todos sabemos que la responsabilidad de un padre es la disciplina de sus hijos. Si usted, a cualquier persona que le pregunto ¿qué es un padre tiene hijos y ¿qué hace con sus hijos? Los disciplina. Esa es la, pues,
la ley, lo que dice lo moral de las personas. Sin embargo, yo sé que hay muchos padres y madres que no entienden lo que significa eso, disciplinar a los hijos, no entienden. Yo, por ejemplo, mi padre a mí nunca me disciplinó, a él nunca le importó. Tuvo 13 hijos y no le importó nunca o no quiso saber nada de qué significa ser padre. Pero yo estoy diciendo que Dios es un padre. Yo estoy entendiendo que Dios es un padre y lo que Él requiere como padre requiere disciplinar a sus hijos. Esa es una escritura que el Señor me enseña como padre, qué es lo que quiere de sus hijos. Y lo dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, del versículo 6 y 7, dice claramente qué es lo que hace Cristo con sus hijos. En Hebreos capítulo 12, del 5 y el 6, dice así. Dice, Hebreos capítulo 12, versículo del 6 y 7, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien padre no lo disciplina? Entonces, puedo observar el versículo 6, lo que dice sobre el tema de mi pregunta. ¿Dios me ama? La respuesta es, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cómo sé que Dios me ama? Porque me disciplina, porque me corrige. Pueda tener 60, 70, 80 años, 10, 15. Si yo sé que Dios es mi Padre, entonces, si yo sé y hago esta pregunta, ¿Dios me ama? Me disciplina. Entonces el versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Ahí está la respuesta a mi pregunta. Dios me ama si soporto la disciplina. Si no quiero la disciplina, eres un hijo de un bastardo, no tienes padre. Así lo dice la Biblia. Así es que muchas personas, por ejemplo, se sienten inferiores. Dios te ama, pero tú no quieres la disciplina. Tú quieres ser víctima, tú quieres ser un hombre, ay, es que me dejó mi señora, me dejó. Sí, todo eso se acepta por tu ignorancia, pero Dios te ama. Y si Él te ama, Él quiere disciplinarte como hace un padre al hijo. Y para Dios no hay excepción de personas, Para Dios no hay excepción de personas. Así es que por eso yo necesito estarme preguntando, ¿Dios me ama si estoy soportando la disciplina? Pero ya me bauticé. No le hace que te hayas bautizado. Si te bautizaste y no llevas la disciplina, o no estás llevando la disciplina del Señor, entonces, ¿cómo crees que Dios te ama? Dios ama su creación, pero Él ama la disciplina. Y ahí está la diferencia, o ahí está la respuesta para cada uno de nosotros a la pregunta que hice, ¿Dios me ama? Si tú no llevas su disciplina, no te sientes amado. Tú buscas otras cosas, pero no buscas el amor de Dios. Yo sé, aunque yo nunca fui hijo, como nunca tuve un padre, pero estoy seguro que cuando el hijo es disciplinado por las dos partes, el hijo se siente amado. Si el padre disciplina al hijo, la madre disciplina al hijo, el hijo se siente amado. Pero es importante que observemos que Dios como padre enseña sus instrucciones para sus hijos. Dice, yo te voy a enseñar, porque mi palabra es verdad. Yo te voy a enseñar, dice la palabra, te voy a instruir, te voy a redarguir y te voy a corregir. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente somos hijos. Y todo hijo necesita una disciplina. ¿Y qué mejor que la del verdadero padre? En 2 de Timoteo, también capítulo 3, versículo 16 al 17, nos lo enseña como lo acabo de yo leer ahorita. Dice, 2 de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17, dice, toda la escritura es inspirada por nuestro Padre Dios. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Observa la Escritura, hermano. Primeramente, Dios nos está enseñando su palabra. Nos redarguye, o sea, nos dice, estas son tus debilidades. Estas son las áreas donde debes de trabajar. Eres perezoso, eres flojo, estás adicto a las drogas, estás adicto a muchas cosas. Entonces te empieza a corregir el Padre. Te instruye en justicia para que seas verdadero hijo de Dios y puedas entender lo que es correcto y lo que es incorrecto. Aunque de antemano ya lo deberíamos de saber. Ya deberíamos de saber que, por ejemplo, si yo tomo o soy borracho, está mal. O sea, tú sabes en tu interior que es malo eso. Tú sabes que fumar es malo también. Tú sabes que mirar pornografía es malo. Quizás no te lo tendría que haber dicho Dios para nada, porque Dios te puso una ley moral dentro de ti que debías de saber de antemano que es incorrecto. Tú deberías de saber por correcto de que primero es Dios, que primero Dios, primeramente pone a Dios para todo, ¿no? Eso de antemano cualquiera lo debe de saber. Se te olvida cada rato, ¿no? Ya no sé, tengo otras cosas más importantes que tengo que hacer. Entonces, por eso está el Señor Padre, para corregir, para dirigir y para instruir. Esta escritura que el apóstol Juan nos da a enseñar, podemos verdaderamente discernir y entender quién verdaderamente está siendo guiado por Dios y quién no. En primera de Juan capítulo 1, versículos del 5 al 9, dice la palabra de Dios así. Primera de Juan capítulo 1, versículos del 5 al 9. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y ninguna tiniebla hay en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada versículo tiene algo muy importante que decir. El primer que dice Juan, el mensaje que hemos oído es que Dios es la verdad. Él es el propósito eterno, en Él está la vida, en Él está todo lo que podamos dudar o no entender. Él es todo, Él sabe todo, pero en Él no hay tinieblas. En Él no hay el deseo de ir a buscar droga. En Él no hay el deseo de ir a buscar pornografía. En Él no hay el deseo de ir a buscar vicios, adicciones. En Él no está eso. Él no puede hacer eso. Él es luz, Él es la verdad. Y entonces está diciéndote a ti, hermano. A ti te está diciendo. Si yo digo que tengo comunión con Él, si yo vengo a tomar la cena hoy con Él, y mi pensamiento está siempre, ¿qué voy a hacer salir de aquí? El otro fin de semana tenemos un pala. El otro fin de semana tenemos una fiesta que me invitaron. Mi tía me invitó a Hermosillo. Voy a ir a Tijuana. Tú estás viviendo, o tú estás diciendo que quieres irte al mundo. Tú no estás practicando la verdad. Tú no te esfuerzas en decir, hoy es el día del Señor, tenemos que orar. Quiero, Señor, mi oración, dame entendimiento, bendito Padre, para crecer espiritualmente. No, tu deseo siempre es andar en el mundo. Siempre andas pensando en las cosas del mundo, en los negocios del mundo. No estás practicando la verdad. O no estamos practicando la verdad. Y estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Porque practicar la verdad es, Señor, yo quiero entender la verdad. Yo quiero crecer espiritualmente. Quiero saber por qué en mí está este mal. Señor, tú me conoces, tú sabes mis debilidades, tú sabes mis problemas, Padre. Ayúdame a entender y apreciar todo lo que me quieres enseñar y todo lo que me quieres dar. Pero si tu mente no está en ese propósito, ¿verdad?, de decir yo quiero practicar la verdad, entonces, discúlpame, tú estás practicando el pecado. Aunque vengas aquí, tomes la cena como todos tomamos la cena, y dices que tienes comunión con Dios, pero tu mente no está, no está en el camino correcto, que es crecer. Para eso nacimos. Por eso me gusta mucho la escritura donde en 1 Corintios 15:36 que dice, ¿y cómo vendremos? ¿En qué cuerpo vamos a nacer? ¿Cómo será nuestra vida ya? Y le dice la Biblia, necio, primero tiene que morir el grano para que pueda vivir. Primero se entierra el grano y luego sale lo que va a ser.
Así también primero tienes que morir a ti, a tu carne, pero ahí está la cosa, que muchos de nosotros estamos pensando siempre en las cosas de la carne, nada más pensamos en eso. Entonces dice la Biblia, pero si andamos en luz, o sea, si estamos practicando la verdad, como Él está en la verdad, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de pecado. Dos cosas diferentes. A pesar de que estés practicando la verdad, seguimos siendo pecadores. Cometemos cada vez, pero ahí está la sangre trabajando. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, ¿qué estoy enseñando? Hay dos tipos de personas. Unos entienden el propósito. Estoy viviendo de practicar la verdad. ¿Hasta dónde quiero llegar con esto? ¿Hasta dónde quiero llegar? El Espíritu Santo te enseña hasta dónde debemos de llevar. En Efesios capítulo 4, versículo 13, dice, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. O sea, observa muy bien lo que dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. El autor y consumador de la fe, ¿quién fue? Jesucristo. Jesucristo enseña que Él aprendió la obediencia hasta la cruz. Jesucristo, pues, es nuestro modelo a seguir. Llegar hasta esta unidad de la fe significa obedecer al Padre, porque Él sabe lo que nos conviene todos los días. Es Padre y quiere que corrijamos nuestras actitudes y nuestros errores. Así es que podemos observar, pues, eso, hermanos. Si venimos aquí a la iglesia, pero tu mente está en el mundo, tú sabes que eso está mal. Tú sabes, porque como digo, ya lo tienes en tu interior. Yo le digo, le he dicho a mis hermanos, lo más básico, hermano, lo más básico, venir a la iglesia. Yo si no vengo un día a la iglesia o no guardo el día del Señor un domingo, por X razón, por X circunstancia, yo me siento muy mal. Yo siento como que traicioné mi pacto, como que no cumplí mi parte del pacto, como que no pagué mi deuda. Me siento muy mal. Así me siento yo. Pero hay personas que lo dejan así como si nada, así nada. No voy. A mí, tú sabes que eso es lo correcto. En tu interior sabes, porque Dios en el Viejo Testamento nos dio varios ejemplos cómo ponían a Dios en segundo lugar. Cuando traían el becerrito, cuando traían la borrega, traían la peor. Y decía Dios, me están robando. Tú sabes que el precio que se pagó por tu alma fue la sangre de Jesucristo, un precio muy alto que pagó. Cuando vemos ese sacrificio tan grande en la cruz por mis maldades, entonces puedo entender también lo que dice Santiago, que el Espíritu que Dios ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, porque fuimos comprados por un precio muy caro. Jesucristo sanó a 10 leprosos y nada más uno vino a darle gracias y les preguntó a los discípulos, ¿dónde están los otros 9? No sané a 10 y nomás uno vino a darle las gracias por haberle sanado la lepra. Tú sabes que eso es incorrecto, porque todo lo que tenemos, vivimos, es gracias a Dios. Si respiramos es gracias a Dios. Si tenemos salud es gracias. Si hoy muero es gracias a Dios. Si hoy vivo es gracias a Dios. No puedo yo programarme, yo no sé si voy a vivir mañana. Es gracias a mi Padre Dios. ¿Y por qué nosotros actuamos como que no queremos su instrucción? Sí quiero que me ame, sí quiero que me dé cosas materiales, pero su disciplina no la quiero. Porque una cosa es practicar la verdad y otra es vivir un engaño. Y eso es lo que venimos a la iglesia, a tratar de salir del engaño en que vivimos en el mundo. Las cosas del mundo cada vez nos hacen sentir que son nuestras. Mira cómo estoy trabajando y cómo tengo dinero. Y yo digo, y esta noche me puedo morir y todo lo que digo que tengo se va a ir. Pero eso es lo que vengo a hacer, a salir de este engaño. Otra cosa es estar pensando en las cosas del mundo y todo lo que hacemos. Pero cada uno en su interior sabe lo que debe de hacer. ¿Buscamos vivir en la verdad
o estamos viviendo en las mentiras? Porque es una mentira lo que vivimos a veces. Aunque el Señor te lo diga, ¿no?, en su palabra, te lo dice muy claramente. Esa escritura o esas palabras que Cristo dijo, ¿cuánta razón tiene cuando dijo en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer? Nada podéis hacer. Sin embargo, como digo, hay veces que nosotros pensamos que podemos seguir viviendo una vida así sin tomar en cuenta las instrucciones de Dios como Padre. Porque Dios da instrucciones al Señor. Cómo debes de vivir, cómo debes de nacer espiritualmente. Te da instrucciones para que estés siempre a tu lado, para cuidarte como un padre cuida a su hijo. Pero muchos no queremos. No queremos las instrucciones del Señor. Pero bueno, para eso también hay otra escritura que el Señor me da para leerles. Proverbios capítulo 1, versículo 22. Fíjate bien lo que dice ahí. Proverbios 1, el versículo 22. Dice así. Fíjate bien. Proverbios 1, versículo 22. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Así queremos vivir una vida simple. Simple, somos simples. Amamos la simpleza. Y los que se burlan, síguense burlando. Y los insensatos aborrecen toda disciplina y toda ciencia. Dice el Señor en el versículo 23, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, como un buen padre que quiere que conozcamos su voluntad. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Ahí está el Padre. Yo me acuerdo que cuando mis hijos estaban más chicos, entonces una vez no me acuerdo a quién le dije que sacara la basura. Hey, hijo, saca la basura. Y no la sacó. O sea, completamente me ignoró. Me quedé así, está bien, no hay problema. Después vino y me dijo, papá. Dije, yo no soy su papá. Se queda así, porque yo no soy tu papá. Te dije que sacaras la basura y no me hiciste caso. Búscate otro, porque yo no soy tu padre. Así también Dios. Sí, cuando no estamos viviendo una vida simple, sin querer ser instruidos en su palabra, desechamos su consejo, desechamos su disciplina, no la queremos. Dice, también yo me reiré de vuestra calumniedad y me burlaré cuando os viniera lo que teméis, cuando viniera como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegará como un torbellino, cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo. Sí, y vivirá tranquilo, dice la palabra de Dios, sin temor del mal. Ahí vemos esta escritura, la puedo entender porque el Señor está hablando de que si no queremos disciplina, entonces queremos esto. Eso es lo que queremos. Y créanmelo, a todos nos va a llegar. Tarde que temprano nos va a llegar. Pero Dios nos ama, y eso no tenemos ninguna duda, que es paciente, sí, muy paciente con muchos de nosotros, porque lo dice su palabra también. Él no quiere que ninguno perezca, Él no quiere que ninguno muera. Ezequiel dice también, ¿acaso yo quiero la muerte del impío? ¿Acaso Dios se agrada de la muerte del impío, del pecador? No, somos sus hijos. No sé, ustedes a lo mejor nunca han sido padres, pero un padre quiere lo mejor para sus hijos.
Igual Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero también, si le vamos a decir Padre y no hacemos lo que nos dice, pues entonces así lo dijo Cristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Lucas 6:46. Ahí lo dice claramente. Pero son cosas que debemos de analizar, hermanos. La historia del pueblo de Israel siempre me llama siempre mucho la atención. Yo aprendí, gracias a Dios, cuando empecé a estudiar la Biblia, lo primero que pude entender fue la historia del pueblo de Israel comparada con nosotros. La historia de este pueblo es muy similar a nuestras vidas. Es casi, yo lo veo casi lo mismo. Lo mismo. Dios escogió un pueblo por medio de este hombre, Abraham. Un pueblo que suponía ser un pueblo unido, un pueblo con visión, un pueblo recto. Dios está diciendo, ustedes van a ser la nación que va a dar luz a toda la humanidad. Tú te pones a pensar que Dios es bueno para escoger gente y escogió esta gente como ejemplo para los demás. Pero después parece ser que la cosa fue horriblemente horrible con esta gente. Y uno se pregunta, Señor, ¿qué pasó con tus escogidos? Tenía que ser gente privilegiada, gente unida. Pero el apóstol Pablo dice de ellos en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 6, dice cosas que también vienen a rebotar hasta acá, porque ya también estamos mezclados con esta situación. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, del 1 al 6, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Tú te pones a pensar que la vida de esta gente es nuestra propia vida hoy. Ellos ya pasaron, pero tú te pones, yo fui bautizado en Cristo, lo entiendo. Salí del mundo, una cosa preciosa cuando me bauticé. Se le llama mi primer amor. Empecé a conocer hermanos nuevos. Empecé a dejar a mi familia antigua, a mis amigos viciosos, aquella vida carnal que siempre era puro dolor de cabeza. Pero salí, gracias a Dios salí. Y Moisés fueron bautizados, nosotros fuimos bautizados en Cristo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual que ellos comieron, nosotros también lo estamos comiendo, la roca que lo seguía, porque esa roca es Cristo y es donde puse mi vida. En esa roca. Dice la Biblia, y la cosa, el 5 dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Aquí es donde nos ponemos a pensar y decir, wow, o sea, ¿qué pasó con este pueblo? ¿Qué no tenían visión este pueblo? ¿Por qué Dios me los pone como ejemplo? Para que veamos cómo es la carne, para que veamos cuál es tu verdadero enemigo, este cuerpo carnal, que no quiere hacer nada, aunque sabemos muy dentro de nosotros lo que es correcto. Tú sabes que has pecado, tú sabes que tienes que arrepentirte, tú sabes que tienes que lavar tus pecados, tú lo sabes, has pecado. Tengo un señor que trabaja conmigo y tiene 67 años y todo el tiempo está sufriendo de que le duele aquí, que ya no aguanta acá, que ya no puede, todo el tiempo es una lloradera el Señor. Y le digo, yo sé lo que tú tienes, mijo. Imagínate, tu alma está tan contaminada de todo lo que has hecho. Vendiste droga, contaminaste a otra gente, fumas, tomas. Imagínate tanto pecado. Tu alma ya está, pero pues, si el alma está mala, se refleja en tu cuerpo. Si tu alma está contaminada de pecado, tú lo vas a reflejar más adelante, porque es lo que has llevado. Al principio no se ve, cuando está uno joven no se nota nada, pues tenemos toda la fuerza, pero deja que llegues a mi edad y vas a empezar a pagar cuenta de todas esas cosas. ¿Qué necesitas? Necesitas acercarte a Dios. Necesitas pedirle a Dios perdón. Por así ya voy, el domingo ya voy. No se para. Dios nos enseña a través de su pueblo
que el problema de ellos era su carne. Vean, codiciaron cosas que no les pertenecían. Y así estamos todo el mundo, codiciando cosas. Ya tenemos para comer, ya tenemos para vestir, ya tenemos hogar. No, es que yo quiero más cosas. Está bien tener sueños, está bien, pero ¿dónde estás practicando la verdad? ¿En qué parte de tu vida estás practicando la verdad? ¿En qué parte de tu vida le estás predicando el evangelio? ¿En qué parte de tu vida entiendes que tú eres la sal del mundo? De todas las horas que tienes de la semana, ¿en qué parte está el agradar a Dios día a día? ¿En qué parte de tu vida? Dice Jeremías capítulo 2, y es que voy a sacar esta escritura porque ¿qué mal les hizo Dios a los judíos? ¿Qué mal les hizo? Yo me pongo a pensar, si yo anduviera ahí con ellos, vamos a decir que tú y yo estuviéramos con ellos, vamos a suponer que yo y Pancho andamos ahí en el desierto, y de repente ya caminamos 100 kilómetros separándonos del Mar Rojo, estamos a 100 kilómetros, y de repente a mí y a Pancho se nos ocurre regresar. Oye, vamos tío para atrás, este es un calorón de los demonios, y estar soportando toda esta gente, mejor vámonos para atrás. ¿A dónde íbamos? De aquí a 100 kilómetros los coyotes nos pueden comer vivos a los dos. ¿Y quiere regresar otra vez a la esclavitud? ¿Por qué digo esto? Porque hay personas, hermanos, que están regresando, quizás no físicamente, pero sí en la mente. Estoy regresando, quiero siempre regresar al mundo, siempre quiero estar en el mundo. Y en Jeremías capítulo 2, me gustaría leer este versículo como un ejemplo, lo que le pasa o lo que nos pasa a todos. En Jeremías capítulo 2, versículos del 1 al 5 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de muchos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, decía Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y toda la familia de la casa de Israel. Así ha dicho Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Entendimos esa escritura? Yo la entendí muy bien. Cuando nos bautizamos, cuando salimos del agua, todo era felicidad, pura alegría. Tratábamos día a día de servir a Dios. Siempre estábamos estudiando la palabra de Dios, siempre sembrando la palabra de Dios. Éramos apartados de Dios. Entonces hoy nos dice el Señor lo mismo que les dijo a ellos. ¿Qué maldad hallaron en mí? ¿Qué maldad hemos hallado en nuestro Padre para que nos alejemos de Él? Digan, ¿qué maldad hemos encontrado? Nada. Entonces, ¿por qué nos vamos a la vanidad? ¿Por qué seguimos lo en vano, lo que no tiene nada, ni un propósito? ¿Qué maldad hallamos en Dios? Nada. Todo el tiempo dice la Biblia que Él fue un esposo para ellos. Entonces, ¿por qué hoy oigo que hay hermanos que se apartan? Hay hermanos que quizás con el tiempo nunca en su vida han practicado la verdad. Sí se bautizaron, como te digo, pero siempre su mente está allá, como lo estuvieron en ellos. Todo el tiempo vas a pasar eso. Y lo dice el Señor en Hebreos 3 también. Fíjate lo que dice el Señor en Hebreos 3, el versículo 7. Dice el Señor así también. Por lo cual, dice el Espíritu Santo, te está invitando Dios aquí, fíjate lo que está diciendo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones o tu mente, como en la provocación en el día de la tentación del desierto, donde me tentaron, vuestros padres me probaron y vieron mis obras por 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Todo el tiempo. Yo lo veo todo el tiempo en la iglesia. Cuando platico con hermanos, todo el tiempo. Hermano, ¿dónde está la escritura? No sé. ¿Dónde está esta escritura? No, pues no sé.
No aprendemos nada de Cristo, no queremos guardarnos unas escrituras en nuestra mente. Y observamos que Pablo quería tirar todo por ganar el conocimiento de Cristo, pero para nosotros, entre menos escritura esté en mi mente, entre menos exhortación de Dios esté en mi mente, más me da chance de buscar las cosas del mundo. Bueno, pues el fin de este discurso es, ¿cómo sé que te ama Dios? ¿O cómo sé que me ama Dios? ¿Te sientes disciplinado? ¿Estás siendo disciplinado por Dios? ¿Te critican en tu escuela, en tu trabajo porque eres cristiano? ¿Les dices a ellos que eres cristiano? Porque yo les pregunto, hermanos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde quieren ir? ¿Cuál es el propósito? Si usted tiene otro propósito mejor que este, enséñemelo. Enséñeme otro camino que diga, no, ir a la iglesia no, hay otro camino mejor. Enséñamelo, ven y enséñamelo a mí. Dime, hay otro propósito más grande en este mundo que seguir a Dios. Enséñamelo. ¿Me puedes enseñar a sacar petróleo, a ir a buscar y hacernos millonarios hasta el fondo? Y últimamente me he dado cuenta que lo único que necesito es un taco de frijoles y un lugar donde tirar mi cabeza, es todo lo que necesito. Y todo lo demás es puro dolor de cabeza. ¿Qué camino queremos, hermanos? ¿Estás buscando el camino de la vida? ¿Estás entendiendo lo que dijo Jesucristo? Allá en Juan 17:25 dijo el Señor, Señor, Padre mío, a donde yo estoy, así dijo. Y esta es la invitación que le estoy haciendo. Dijo Jesucristo con sus palabras, Señor, a donde yo estoy, yo quiero que también ellos vengan, para que vean la gloria que me diste desde el principio, para que vean la vida eterna, para que vean verdaderamente lo real, no el engaño, no la mentira que vive el hombre. O sea, piensan que nunca te vas a hacer viejo, piensan que toda la vida voy a ser hermosa y guapa y nunca se me va a acabar la vida, se te va a acabar la vida. Y si no practicaste la verdad nunca en tu vida, vas a llegar ese día. Entonces le vas a llamar a Dios, pero no te va a contestar. Así lo dice su palabra. Vas a acudir a mí. Y es que lo entiendo. Si Dios es Padre, hoy quiere la honra. Si Dios es Padre, hoy quiere los títulos. Hoy quiere que tú le digas, Señor, te honro con practicar la verdad. Es hoy. Quizás mañana ya no es tiempo. Ya mañana ya es muy tarde. Se acabó. Así es que el Señor te está diciendo, donde yo estoy, yo quiero que todos estén conmigo, para que vean la gloria que me diste desde el principio. Pero tu decisión es tuya, tú puedes seguir pensando en tu mundo. Pero a los demás les pido que luchemos por practicar la verdad, porque solamente la verdad nos va a hacer ¿qué? Libres. Que Dios los bendiga. Si hay una persona que sabe lo que es el Evangelio, que es la verdad, lo invito a que pase al frente mientras entonamos este himno de invitación.